Bueno, les voy a presentar la mesa, el doctor Enrique de Rosa, ustedes ya lo conocen. ¿Cómo lo presentamos? ¿Como perito psiquiatra? Como médico legista. Muchísimas gracias por estar acá. Ernesto Rodríguez, uno de los grandes periodistas olimpistas de la Argentina, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y el doctor de Avivi, Andrés Bonicalzi, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque vamos a tratar el tema de los escándalos que han surgido en el deporte independiente, River, atletas olímpicos, que no es solo de la Argentina, porque en Estados Unidos hace muy poquito hubo un escándalo realmente muy parecido, quizás todavía de mayor dimensión, pero vamos a hablar de este tema, pero antes tenés una información. Sí, me vieron en el bloque anterior, ya tenemos el problema que uno está con el celular aquí, ¿no? Sí. Y me estaban pasando una información. El gobierno está mandando esta noche, Clara, un proyecto al Congreso amplísimo de desregulación del mercado de la televisión. Esto implica que está habilitando, es algo de lo que se viene hablando desde hace 2 décadas. Ninguno se había animado, de acuerdo a los anticipos que estamos teniendo del proyecto, a llegar hasta donde está llegando Macri en este momento. Es un proyecto que entraría por el Senado y que establece que todas las operadoras de televisión pueden prestar televisión, cable, internet y telefonía. Es decir, es una apertura, una desregulación como no se había visto hasta ahora. Algunos estarán contentos y otros preocupados. Calculo que va a haber esta noche mucha gente leyendo hasta estas horas de la madrugada. Bueno, Enrique, una primera reflexión sobre las denuncias, ¿no? Al comienzo nosotros pasamos un material donde se hablaba de este señor que hoy está preso. ¿Cómo se llama? Cohen Arasi. Donde ya hace 11 años bromeaba con que se llevaban chicos de las divisiones de All Boys a Ford. Y en ese momento todo el mundo se rió, se divirtió, no intervino la justicia. Ha habido una evolución positiva, porque hoy nos preocupa el tema. ¿Qué es lo que pasa? Yo quedé impactado porque yo creo que ese espacio podría valer todo un programa de 2 horas. Solamente pasar eso, porque quedé muy impactado porque en realidad uno lo repite constantemente, pero siempre la imagen es mucho más válida, claro, y el archivo es mucho más válido. Nosotros vivimos hablando en charlas, en cuestiones de que con abogados, con gente del Poder Judicial y gente que está en la área forense, que el gran problema es que no anticipamos, que dejamos que banalizamos indicadores muy precisos, porque en realidad datos tenemos todos. Una de las cuestiones, por ejemplo, en el campo médico, los profesionales saben que están obligados a denunciar, pero todo el mundo tiende a banalizar, tiende a menospreciar. Es decir, la base es exactamente eso que usted pasó. La información que tenemos, no le damos importancia, nos reímos de eso. Vamos a hacer la más famosa, la del Bambino. Hace tantos años se hizo la broma sobre el abuso sexual de un adolescente. Sí. La sociedad que permite eso se horroriza luego como para compensar sus propios demonios. Salvo un programa que fue Tiempo Nuevo, que yo producía y produjo como un cambio, porque al Bambino Venegas se lo vivaba en las canchas de fútbol en su momento. Sí, sí. Sí, pero claro, pero esto, justamente lo que usted comentaba, el caso de Estados Unidos con los gimnastas y demás, que son centenares de casos, reproduce algo que está pasando afortunadamente en el mundo. Por un lado, la pregunta esencial, ¿pasa más o se descubre más? Las dos cosas. Por un lado se habla más, pero también están apareciendo más casos por una dinámica lógica de la criminología que son los delitos por imitación. Lamentablemente, al no denostarlos y al banalizarlos, se tiende a repetir. Por eso es tan importante que actualmente, actúe la justicia y ustedes los medios en denostar esto. Ernesto, en el olimpismo también han surgido en los últimos días datos realmente desgarradores. La pregunta es, ¿esto puede suceder si no hay una complicidad de los dirigentes? A ver, hay que evaluar. Esto que surgió, esta persona con nombre y apellido, que es Alejandro Sagreras, que está siendo investigada a pedido del presidente del Comité Olímpico Argentino, porque se desempeñó durante mucho tiempo como jefe técnico de la Confederación Argentina de Gimnasia y además como jefe de árbitros. Imaginemos el poder que conllevaba. Era el señor que decidía los técnicos que daban los resultados y quienes conformaban a los equipos nacionales. Siempre fue funcional al poder. De hecho, esta causa que se inició, donde yo por investigaciones que venía llevando desde hace un tiempo, tengo 8 nombres de víctimas reconocidas, 3 de ellas menores y una serie de cosas. No es la primera vez que pasa. Ni en la gimnasia argentina hay un caso de un entrenador llamado Tony Cocha, preso en la década del 80 y guardó cárcel casi unos 20 años
por acontecimientos similares. Pero también hay que preguntarse, ¿por qué ahora? Porque el Comité Olímpico Argentino tiene en su seno una causa muy similar que parte de la Confederación Argentina de Taekwondo desde el año 2011, y en ese momento decidió no darle ayuda a la misma entidad que tiene. Para este caso todavía no hay ninguno de los 8, por lo menos que tengo yo, imaginemos que puedan haber más, que se haya presentado como querellante, y ahí sí hay querellantes. O sea, también la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué ahora no dejamos de lado a esta persona que nos fue funcional y en otro momento no nos metimos en el fuego? Son preguntas que hay que hacerse y tiene que ver fundamentalmente la decisión que asume Huartem en este momento con la necesidad de a este señor Sagreras cortarle las becas, una de las cuales tenía por ser parte del cuerpo de técnicos que preparan a los chicos para los Juegos Olímpicos de la Juventud. La primera reflexión que uno se le parece es incluso en contra de la justicia, porque los jueces muchas veces dicen que ellos no hacen seguidismo de lo que hacemos los periodistas. Pero por lo que vos estás contando, si los periodistas no armamos flor de despelote en televisión, los temas no avanzan. Yo no soy un periodista de televisión, yo tengo tengo mi propio blog. Yo soy periodista gráfico también. Correcto. Entonces yo lo que creo que los periodistas lo que tenemos que hacer es tratar de investigar, exponer los hechos y después que la justicia... Pero lo que vos acabas de decir es que estaba ahí la justicia, pero quien estaba en el medio separo, a lo mejor no fui lo suficientemente gráfico. Hay un caso en un deporte, taekwondo, que está judicializado desde hace 7 años y en su momento, cuando la Confederación Argentina de Taekwondo pidió una ayuda, un respaldo al Comité Olímpico Argentino, le dijeron... Esperemos que surja o sea, que el juez expida. 7 años. 7 años, sí. Está por pasar de la justicia de Morón a la justicia federal por un tema de que a quien se lo acusa mora en la capital federal y lo que sea. Ahora, ante una orden directa, se actúa sobre... Es más, toda esta historia que se conoció en los medios es una historia que tiene parte de verdad, pero yo reitero, yo que venía haciendo una investigación sobre esto mismo, descubro que lo que le pasaron a los medios, sobre todo las primeras informaciones, no es así. Para hacerlo cortito, se habla de una persona que se quebró en un asado y lo que fuera. Esa persona se quebró en asado, es lo anecdótico. Esa persona, todo el mundo de la gimnasia sabía, porque esa persona siguió vinculada a la gimnasia y trató varias veces de afrontar a su atacante, a su agresor, y tuvo ataques de pánico con testigos. Entonces, todo el ámbito de ese deporte lo sabía. Y hay casos similares que se están hablando en el vóley, esto de que se empiece a hablar. Ha habido abuso, no abuso de índole sexual, pero sí de abuso de poder en la natación. O sea, hay muchos deportes. Pero lo que vemos, por lo que ustedes están señalando, que mientras esto ocurría, se miraba para otro lado. Absolutamente. La basura bien abajo de la alfombra y que nadie moleste. Claro. Andrés, ustedes han sido, la asociación ha sido amenazada, ¿no? Porque están con el caso de la denuncia del caso River, de los chicos de River, ¿de qué periodo? Entre el año 2004 y el 2011, y recientemente llegó un caso del año 2014. ¿Fueron amenazados? Sí, el día que se estaba haciendo la denuncia, ingresó una llamada telefónica al teléfono de la fundadora, Mariana Leusi, diciéndole que no realizara la denuncia, que meterse con River no era gratis. Al día siguiente le llega un patrullero a las 5 de la mañana, había recibido una llamada del 911 diciendo que Mariana Leusi estaba muerta en su casa, por lo cual, evidentemente lo podemos atribuir a un montón de razones, ¿no? Puede ser alguien que estaba aburrido en su casa y tenía ganas de hacer algo que le parecía divertido, puede ser que sea algo vinculado a un único pedófilo que no tiene ganas de que se llegue a descubrir sus fechorías, o podemos estar hablando de tal vez un mensaje más de tinte mafioso que sale de alguna especie de red organizada, ¿no? Ahora, Enrique, detrás de esto está el poder, porque en el fondo el que abusa está ejerciendo poder sobre alguien que es más vulnerable. Sí, por eso hay tantos intereses, amenazas, cosas que no se descubren. Es como decirle a mí usted no me engaña, usted sabe. Evidentemente, el centro del abuso no es la sexualidad. El centro del abuso es el dominio, es el poder, es la captación de alguien vulnerable. Por eso el abusador va a buscar, esta historia de la pedofilia es una característica, es una parafilia, pero en realidad el gran problema es el delito, es el abuso sexual, es la corrupción de menores.
Y el gran delito de todo esto es la destrucción real, literal, de la mente de estos chicos. Y quiero ser absolutamente literal en un segundo. Esto hoy hasta lo medimos con neuroimágenes. Es decir, hoy se ve como un sujeto traumatizado empieza a ser cableado, como si yo tomara los cables de las cámaras y los cambiara de lugar. Existe lo que se llama la memoria traumática. Esa persona en una de esas ya se va a sobresaltar ante estímulos 30 años más tarde, va a tener dificultad para tener relaciones de todo tipo. Es decir, el desastre que hacen estos depredadores no lo podemos medir en magnitud, y hay otro desastre consecuente. ¿Saben cuál es? Que en muchos casos las víctimas se transforman en revictimizadores. Digamos, un acto, una práctica, y le destruyeron la vida a un chico, digamos, para que quede claro. Una práctica que le queda, y hace un efecto dominó, porque ese chico a su vez puede ser vector de otras cosas. Por eso los captadores en muchos casos son los primeros que han sido sometidos a estas prácticas. Una pregunta que me gustaría hacerte: ¿con qué frecuencia reciben porque este caso, el de River, es muy notorio y explosivo, y por lo que se está escuchando se pone cada vez más complicado? Pero ¿con qué frecuencia reciben ustedes este tipo de denuncias? De delitos por abuso sexual, todas las semanas. Todas las semanas. Sí, todas las semanas. La mayoría son abusos intrafamiliares, pero sí, todas las semanas recibe la asociación llamados. Hay muchísimos. La verdad que sí. Ernesto, ¿vos crees que hay, a partir de este ruido, la posibilidad de empezar a corregir esto? Porque yo digo, el abuso, incluso contra las mujeres, también se está discutiendo hoy. Me parece que forma parte de un movimiento que antes estaba oculto, silenciado. ¿Quiénes deberían reaccionar ante estos? Los organismos, Mira, la justicia. Hay una anomia bastante importante, digo. Anomia. Yo decía que me parecía correcto y saludable de que el Comité Olímpico Argentino tomara cartas en el asunto. Pero también tenemos que pensar, la gente que nos está gobernando, ¿cuánto sabe de las instituciones? Hoy el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier McAllister, o sea, la figura política más importante para el deporte nacional, dijo que iba a empezar a trabajar en una ley para tratar esto. Carlos Javier McAllister, antes de ser de secretario de Deportes, y en el medio de haber sido un respetable jugador de fútbol, fue legislador. Y durante su mandato como legislador estuvo en la votación de 2 leyes en noviembre de 2015 sobre el deporte argentina, una de las cuales fundó el ENADED, el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo. El ENADED existe, pese a que está absolutamente sin fondos, porque está considerado una organización contraria a la mirada política del gobierno de turno, pero dentro de sus funciones está, sobre todas las cosas, la fiscalización de todos estos hechos de agresión a los deportistas, sobre todo a los deportistas menores, y además generar políticas con las federaciones y con las entidades que se encargan de esto a nivel del gobierno. Digo, el secretario de Deportes de la Nación no sabe que existe una entidad que está funcionando, que el gobierno no la sustenta. Es más, esta entidad tendría que estar abonando una asignación universal por hijo deportista para chicos federados. El gobierno nacional dejó de pagar alrededor de 30.000 millones de pesos en estos 2 años y medio, que ignoró esta ley que tiene sanción y que está reglamentada. Bueno, ahora lo saben, no tienen excusas. A los 3, muchísimas gracias. Por favor.